histórica del proceso fundacional. Como ustedes saben, estamos entrando a esta época donde nos bombardean con miles de mensajes acerca de la fundación española de nuestro espacio territorial. Entonces, hemos invitado a Diego y a Héctor un poquito a que nos cuenten su experiencia desde sus puntos de vista, cómo piensan ellos de este proceso fundacional, ¿no? Que yo más bien los llevo mucho hacia que nos fundieron, más que a que nos hayan hecho algo mucho más allá. Como saben, este proceso de jornada es un círculo de la palabra. Aquí pueden participar, pueden preguntar, ¿sí? Y también vale no estar de acuerdo. Entonces, nada, más bien es un encuentro, una forma para llegar a nuevos procesos de conocimiento, y siempre les invitamos a que participen. Eso. En la parte de afuera también van a poder encontrar material de la editorial Quinti Editores, donde está mucho del trabajo que viene desarrollando Diego con su colectivo. También tienen a disposición el libro Machine Head, que vamos a presentar hoy en la noche en otro espacio en Cofradía. Esos serían los anuncios parroquiales. Sin más, les doy la bienvenida a Diego y a Héctor nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado este espacio y para poder hablar un ratito. Entonces, nada, más bien comenzar con esta idea de si realmente nos fundieron o nos fundaron o nos refundieron. Le cedo la palabra al que abro esta encuentro. ¿Pueden cada uno tomar? Ya. Y ya. Muy bien. Bueno, a veces trato de ver el público para poder afrontar de algún modo un tema, que es un tema, en el caso nuestro, que nos ha costado tantos años de la vida, ¿no? Yo estudié en el colegio Benalcázar, y en ese colegio, pues, imagínense su patrono Benalcázar. Dice ahí un letrero en la parte alta del colegio que dice: aquí se dice y se enseña solo la verdad. Y realmente yo pensaba que era así, pero cuando ingresé, serían 17 años, casi 18, a arquitectura en la Universidad Central, me encontré con otro letrero y decía: Quito no fue fundada, sino que fue fundida. No decía viva el Quito milenario, que yo diría, no tanto Quito, sino Quito, pero ahí se veía en unos afiches, no estaba de moda todavía el graffiti, pero eran pintas, ¿no? Decía Grupo Rumiñahui, y decía, estaban unos personajes ahorcados, cortados la cabeza, descuartizados, etc. Entonces yo tuve desde ese momento una idea especial de cuál mismo era la verdad, y entonces desde esa época me he dedicado un poco a estudiar el tema del Quito milenario. Así solo pequeñas ideas, porque esto podría ser larguísimo hablar de esto y depende de los intereses que pudieran ustedes tener. Muy bueno que se haga un registro audiovisual, porque tantas cosas que han pasado, seguirán pasando. Tenemos a Héctor Cisneros Jr., lo conocimos a su padre, los poetas de la calle, los pesetas, Pedrada Zurda. En nuestra época, en los años 80, también teníamos grupos literarios, y bueno, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, como en la literatura, en la poética, hemos trabajado ya desde hace tantos años procurando desmitificar este tema que todavía la gente celebra, ¿no? ¿Va a haber imágenes? Ah, bueno, tenía unas imágenes, pero pueden servir en otro momento. Sí, la mía, para que siga pasando. Hay muchas cosas que se podría hablar, pero cuando decía Agustín, decía las narrativas, yo diría también los imaginarios, porque narrativas, por un lado, es construir una historia, un relato, como más o menos estoy contando ahora, y los imaginarios es creerse ciertas cosas porque son ideas que tenemos, imágenes que tenemos de ciertas cosas.
y pues ninguna es totalmente verdadera ni totalmente falsa, ¿no? Por ejemplo, que se haya fundado Quito el 6 de diciembre de 1534 es una gran mentira, o sea, no es verdad, no es verdad. Que esta ciudad estuviese vinculada a esta meseta a donde estamos nosotros ahora, en la zona del Ejido, donde pastaban los animales, siendo antes áreas lacustres donde se generaba lo que hoy necesitaríamos, ahora digamos lo que teníamos antes y ahora necesitaríamos, es decir, la evaporación del agua para tener lluvias. Entonces teníamos el lago de Añaquito que llegaba hasta acá, la Alameda, en la meseta. Las poblaciones vivían más bien en las lomas, un poquito en el Pichincha. En el sur teníamos Turubamba. Al tener Turubamba teníamos no solo lagos, sino lodo sagrado, lodo de mucha capacidad agrícola, ¿no? Turubamba. Y entonces el centro de la meseta, de lo que hoy llamamos Quito, que es una deformación de Quito, porque QU es latín, no tiene que ver con el quichua. Tampoco el quichua es quechua, el quichua es el quichua, el que se hablaba en estas zonas, pero no solo en la meseta de Quito, que hoy llamamos Quito, sino en todo lo que hoy llamaríamos el Ecuador. O sea, el Quito milenario es lo que hoy llamaríamos Ecuador. El padre Juan de Velasco da unos límites cuando establece lo que se llamaría el reino de Quito y luego la Real Audiencia de Quito, y va desde Cali, Pasto, Buga, Champanchica, Huarchicona en el norte, que sería Puerto Asís, Putumayo, y hacia abajo va Cajamarca, Tumbes, Chachapoya, Moyobamba y Motilones, y todo eso era Quito, porque no existía el nombre Ecuador. Entonces el Quito milenario, en cuanto a culturas, civilización, por lo menos 10.000 años. En el Inga, en la Merced, bajo el Ilaló, donde hoy han hecho un relleno sanitario, una terrible cloaca, está hecho todavía y no logran terminar, ¿no? Y siguen queriendo hacer ampliaciones. La civilización, el Inga, no el Inca, sino el Inga, tiene 10.000 años antes de la era común. Si lo sumamos dos, tendríamos 12.000 años, que no corresponden a la meseta de Quito, porque muchas veces la meseta estaba impedida, digamos, de ser habitada por las cenizas, porque el volcán Pichincha, sobre todo el Ruco, generaba algunos desastres, y entonces hay épocas que la meseta, con su centro verdadero, Chumbo, Loma o Panecillo, ha estado ahí vigilando, digamos, siendo vigilada por el Apu tutelar, por el señor tutelar, el Pichinchay, el Apu Pichinchay, y representando al cóndor. El Cúntur Huachana, que si ustedes le ubican, está en lo que hoy llamaríamos las antenas, tiene la forma de un cóndor, el Hanampacha. Y lo que aquí estamos en la meseta y donde eran los lagos, tiene la forma de dos felinos. En el norte, un felino macho, jaguar, y en el sur, la forma de un felino hembra, ¿no? Y en el Machángara y el cañón que va hacia los valles tiene la forma de la serpiente, el Machancara, el río fuente primordial de los Caras. Entonces hay una grave confusión cuando decimos Quito milenario y pensamos que es la ciudad de Quito. Por otro lado, cuando llegan los llamados españoles, que la mayoría eran judíos, moros, unos pocos castellanos, pero la mayoría judíos y moros, ¿no? Llegan y no saben cómo irse adentrando en este territorio, y saben que unos tienen que irse hacia el Cusco, que era muy evidente para la época incásica, y otros no saben a dónde ir en relación a una tal capital nueva que era Quito, que se iba convirtiendo en la nueva capital del Tawa Inti Suyu. Tawa 4, Inti Sol cenital, Suyu región. Esta era la región de Chincha y Suyu, del Pichincha, ¿no? Entonces, los Pizarro, que eran moros mucho más pilas quizás, o más cómodos, se fueron el camino al Cusco. En tanto que Almagro y Benalcázar, que eran judíos, ¿no?,
dicen, pero ¿qué tal si estos ya se van al Cusco? Tenemos que ir hacia el norte. Y entonces, primero dicen, ¿y dónde está Quito? ¿Qué es Quito? Entonces dicen, Quito es todo esto. Y estando en la zona de la antigua Riobamba, junto al lago de Colta, por la última gran alianza que se había producido entre los Quito, Caranquis, Imbayas, Pastus, Puruáes, ¿no? y Caras o Panzaleos, estaba la gran capital de los Duchicelas en el lago de Colta. Y entonces ahí realmente, por llamar que hubo una fundación, el 15 de agosto de 1534 y luego el 28 de agosto de 1534 arman estos judíos un sainete, ¿no? estos judíos españoles, sefarditas, y dicen esto es Santiago de Quito. Ellos, fingiendo ser católicos, incluso se amparan en Santiago Matamoros, Santiago que mataba a los moros, ¿no? Y entonces dicen ya, aquí es. Pero luego Benalcázar, que algo tenía de información, dice, no, yo me voy a explorar más al norte, y viene por acá, y se encuentra que ya había otra ciudad mucho más importante, que es la ciudad inca en construcción, que estaban haciendo para Atahualpa. Atahualpa había ganado a Huáscar la guerra. Entonces se encuentra con esto, y se da cuenta que aquí está un centro mucho más fuerte, y que hacia arriba, hacia Caranqui, pues había una fortaleza, incluso de los ejércitos y de todo. Y cuando averigua acá, dice, y bueno, queremos, ¿dónde hay templos? ¿Qué hay? Se van al Quinche y establece un genocidio terrible, porque Rumiñahui venía haciendo como una guerra de guerrillas, replegándose, y se va hasta el Quinche porque parece que ahí había un centro ceremonial muy fuerte, el culto al arcoíris, al Cuichi o Quinchi, y que luego se tomarán los oblatos que ustedes conocen, con todas las narrativas que hoy conocen, y hace un genocidio porque Rumiñahui sube a lo que llaman ahora el tablón y se pone a observar, porque la guerra en esa época era entre guerreros. Entonces no podía pensar que Benalcázar venía y para tratar de generar temor, coge a los niños, ancianos, mujeres, toda la gente que estaba en el centro ceremonial, que Rumiñahui mal interpretando a esta gente que llegó, dice, bueno, a ellos no les van a hacer nada, pero observemos cuáles son sus movimientos, y generan un terrible genocidio que hace que esta fecha, ya para diciembre de 1534, sea una fecha de genocidio. No hay ninguna fundación, pero una vez que este bribón de Ben Alcázar, su verdadero nombre es Ben Alcázar, se da cuenta que este Quito puede ser más fuerte y que es un Quito inca, que podría competir con el Cusco, aunque todavía no tenía la tal jerarquía. Entonces dice, constituyamos el cabildo, y lo que hacen el 6 de diciembre de 1534 es otro sainete, constituir un cabildo en honor a la tal corona de España, que no existía. España no existía, ¿no? Para esa época no existía España todavía, era un aspiracional, dirían los marqueteros, querían ser, pero todavía no había. Entonces, ¿y qué hacemos en el centro ceremonial inca, que es lo que hoy llama la gente Centro Histórico de Quito? Pues aquí hay diagonales, hasta ahora hay diagonales, ¿no? Ustedes ven la calle Guayaquil, suben diagonal a la catedral, continúa hacia la bahía, y viene otra diagonal por la calle Canadá y baja y coge la Maldonado, y hacen diagonales, y el centro estaba en el Templo del Sol, que hoy es la catedral. Y dicen, ¿qué hacemos con esto? Porque las normas dicen que hagamos un damero, amanzanemos de acuerdo a ciertas distribuciones que sean equitativas. Entonces, en medio de ese damero, en medio de ese diagonal o tahuantín, se inventa un damero. Y hay arquitectos, colegas míos, y el colegio de arquitectos, y tanta gente que se dice historiadora, que dice que Quito es un damero, cuando en realidad es una diagonal en Tahuantín, que fue parcelada en manzanas, más o menos como pudieron, parcelando el centro histórico inca, el centro ceremonial inca de Quito, que sería la cabeza del felino, en donde simbólicamente San Francisco, el templo del rayo, es la frente, la coronilla, el templo del agua, la tierra,
y al Pichincha es la Coronilla, el coto es San Agustín, el templo del arco iris, las fauces que retoman una serpiente que es el camino que venía del Cusco, pero es el camino que viene en diagonal por la calle Maldonado, es Santo Domingo y era una loma, y entonces tuvieron que horadarla. Ahora tenemos que pasar por debajo del puente para ir a la loma, ¿no? Y el centro de todo es la catedral, de ese cuadrángulo, la cabeza del jaguar, y el ojo de ese felino es hasta ahora la compañía, y ustedes van a la compañía y van a ver que está el ojo de Horus, es el ojo relampagueante, el ojo del felino relampagueante. Más acá encuentran que había otros templos, habían 4 colinas importantes en relación al Hanaquitu: Itzambía, vinculada al fuego; Yacu el placer, que sería vinculada al agua; Shungoloma, vinculado a la tierra, y al viento y al aire, San Juan. Y en medio de eso, claro, la cabeza del felino y el corazón en San Juan. ¿En dónde creen ustedes? En la basílica. Y así, el felino continuaba, no es de factura inca. Los últimos estudios que se han hecho demuestran que más bien era un felino hecho por los caras, tanto en el sur como en el norte, y correspondían a líneas, no sé si estén viendo, pero las líneas de los seques, o de las líneas de fuerte que vienen desde los volcanes, desde el Cayambe, desde la Altizana, el Cerro Puntas, el Cotopaxi, Catequilla, etcétera, eran las reverencias que definían caminos. Y en base a esas líneas de fuerza se armaban figuras totémicas. En el aire y en la parte, digamos, de la montaña del Pichincha estaba el cóndor, en el Cusco estaba el guamán, Sacsayhuama, aquí estaba el jaguar, el felino, pero para los incas más era el puma, y en el río Machángara, en el cañón que nos separa la meseta de los valles, estaba la serpiente. La serpiente venía, enroscaba el panecillo que se llamaba ñahuira o serpiente enroscada, y subía, y al subir a la cima del panecillo encontraba la más alta expresión totémica para los Quitu caras, que sería el colibrí, el quinti, el ave solar, el ave del paraíso, el ave celeste y el ave del equilibrio. Hasta ahora, si ustedes miran una imagen Google Earth y se dan cuenta, digamos, van a encontrar que la figura del colibrí en altitud de vuelo está ahí. Esta es la historia reciente de 20 años de estado del arte, de una cantidad de historiadores que hemos tenido que ir en contra de la corriente, pero ahí están una decena, sino una veintena de historiadores luchando contra la visión falsaria, impositiva, genocida, colonialista y monárquica, que en los últimos tiempos incluso ha asumido posiciones belicosas. Cuando ya se demuestra que Quito es milenario y no se puede decir más, dicen: estamos celebrando los 490 años de la fundición española de Quito. España no existía, entonces no saben qué inventar, pero en 10 años más, depende de los escenarios, ustedes seguramente estarán discutiendo, haciendo cosas, en 10 años más, ciertos personajes oscuros, monárquicos, en el salón municipal o metidos en una caverna, en una cueva, haciendo un ritual oscuro, celebrarán los 500 años de la fundición de Quito. O en 10 años más, en los parques y alamedas y plazas y ejidos y en las plazas públicas, ¿no?, se celebrará los 500 años quizás de un genocidio sin rencor, sin odio en el corazón, pero entendiendo que no se puede por mucho tiempo inventar una historia falsa. Y quizás eso se pueda llamar el día de la quiteñidad, el 6 de diciembre, el día del mestizaje, el día, no sé, hasta de Don Evaristo le podrían llamar, pero el verdadero día, digamos, de Quito milenario es el 20 de marzo, cuando se inicia el fuego nuevo en estas tierras, el sol cenital. Y mientras tanto, aquí tenemos pues a nuestro amigo, compañero y tan querido hijo del poeta de la Yeca, de Héctor Cisneros. Hasta tanto, ya desde hace 30 años,
el consejo municipal, pero con altibajos, y peleando los concejales en esa época de izquierda, lograron que el 1 de diciembre sea posteriormente tomado preso, luego de resistir en diferentes puntos, ¿no? Y fue llevado a San Francisco y como escarmiento fue quemado vivo. Entonces, esas cosas no podemos celebrar. Si ustedes consideran que la fiesta, que la jarana y la algarabía son pues necesarias porque necesitamos ponerle al cuerpo en movimiento y a veces tomarnos un traguito y estar felices, lo podemos hacer por muchas razones, pero no creo por un genocidio, por una matanza y por una mentira, una impostura que se repite ahora, quisieran repetir 490 veces, pero para eso estamos nosotros y los que sigan viniendo ustedes, para seguir desmintiendo eso. Repito, sin odio, sin rencor en el corazón, pero siempre con la luz de la verdad. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias. Continuamos con el compañero Héctor Cisneros, parte del ¿cómo es? Teatro Alquímico Taller de experimentos alquimúsico teatrales Perros Callejeros. Bienvenido, Muchas Héctor. gracias. Siempre que le escucho al maestro Diego Velasco, es todo son símbolos y son signos. Es una cosa tan subjetiva y tan irreal, ¿sí? Que nunca nos enseñaron, que nos enseñarían esto desde la escuela. Sería buenazo saber todo esto que tenemos. De una forma académica, digamos, Diego explica y nos perdemos entre lo que es el conocimiento académico y lo que es la mitología, ¿no? Es algo así, es esa mezcla, ese límite. Yo no podría hablar desde lo académico porque no soy académico. Entonces hablo desde mi experiencia y entonces hablo desde lo que yo he vivido. Y como la mayoría de nosotros, bueno, yo me llamo Héctor Gonzalo Cisneros Sánchez, yo nací en Quito, nací en La Victoria, esto es en la calle Ambato y Barahona, entre Barahona e Imbabura, a los pies de Villavirac, de Chuncoloma. He vivido en Quito toda mi vida y soy un mestizo quiteño proletario. Entonces he tenido una educación fiscal y todas las cosas que vienen con esa educación. Como la mayoría de nosotros, de mi infancia, adolescencia, juventud, fui civilizado con todas las taras y prejuicios de nuestra hipócrita y mojigata sociedad serrana. Me enseñaron a pronunciar la palabra indio como insulto, como ofensa. Comes como indio, o indio hijo de, ¿no es cierto? Sabía y veía a los indígenas con menosprecio, simplemente para mí no existían, en la ignorancia grande en la que nos sumen a nosotros. A finales de la década de los 80, de 1980, inicios de 1990, me relacioné y conozco de cerca, me acerco a la práctica y conocimiento de las artes escénicas. Y tengo la suerte de acceder a un colectivo llamado Los Saltimbanquis. Su directora era Adriana Oña. Adriana Oña era una artista escénica, conocedora y activista defensora de los derechos de los indígenas. Empezó a instruirme con lecturas y conversaciones sobre los mitos, los ritos, las fiestas y la magia con la que las culturas nuestras cuidaban su entorno y los elementos. Con este grupo, los Saltimbanquis, tuve experiencias que me marcaron la vida, como por ejemplo pasar del 1 al 6 de enero en las fiestas que celebran al niño en Cotopaxi, recorriendo y compartiendo con ellos en su juego ritual festivo en varias comunidades como Zumbagua, Huangaje, Tigua, entre otras. Eso para mí, a mí me marcó porque viví 6 días
en un juego escénico con estos personajes transformados con unas máscaras de madera en osos, tigres, perros, ¿sí? Y que se transformaban absolutamente durante 6 u 8 días. Eso me marcó y me rompió el raciocinio que tenía, ¿no? Luego, por ese entonces, en 1992, se celebraban los 500 años de invasión europea, los 500 años de resistencia indígena. Había conferencias, reuniones colectivas de organizaciones indígenas y hubo la toma de la iglesia de Santo Domingo en 1992 y empecé a entender, a sentir, a tener conciencia de que había un mundo que era nuestro por herencia y memoria, herencia y memoria milenaria. No entendía palabras como cosmovisión. A mí me hablaban de la cosmovisión y yo decía, ¿qué será la cosmovisión? ¿Será las estrellas? O sea, por ahí era, pero no sabía qué era. Cosmovisión indígena. Con el tiempo supe que era magia pura, mitos, rituales, fiestas, magia que era un camino de colores, de arco iris, que me dirigían a un tesoro incalculable e infinito de sabiduría, de identidad, de memoria. Montábamos obras sobre mitología de Imbabura y expresiones culturales mestizas. Para mí fue un renacer, un reconstruirme. Desde entonces supe que tenía que conocer más de cerca y hacer nuestra toda esa herencia que es desconocida para nosotros. Luego ya con el taller que iniciamos, soy fundador del taller Perros Callejeros a inicios de los años 90. Compartimos experiencias de largos procesos. Con ellos empezamos a intercambiar largos procesos de ir a pasar en comunidades indígenas. Y entonces estuvimos intercambiando saberes escénicos, festivos, mágicos, con etnias como los Áchilas en el Casama varias veces, con los Imbayas, con los Otavalos en el San Juan, en el San Pedro. Tenemos la suerte de ahora ser parte de una festividad, creo que de las pocas que hay, una festividad ritual teatral que es la fiesta del San Pedro en Peguche, al cual ya somos parte de eso y nos invitan los priostes diferentes cada año. Entonces son largos procesos de años de tratar de conocer toda esta herencia, esta magia que tenemos. Con Otavalos, con quichuas de la Amazonía como Rucuyacta, con Saraguros, entre otros. Somos parte de la Escuela Indígena de las Artes y también de la Bienal Indígena de las Artes, ¿no? A propósito, les invito para el 4 y el 5 en el Centro de Exposiciones Quito, la feria de la Bienal Indígena de las Artes, ¿no? Donde hay artesanía y arte indígena y la entrada es libre. En el Centro de Exposiciones Quito, 4 y 5. Entre otros, estudio lo relacionado con la cosmovisión y la cosmovivencia, del ser, del hacer, del pensar andino. Me empoderé con esto y pasó a ser parte de mi valoración de mi ser mestizo, con una fuerte dosis de sangre, piel y alma originaria de estas tierras. Reconocí mi piel, mi sangre, mis venas, mi porte, mi valor, en la herencia de mi abuela, una abuela indígena originaria de Cangagua, de Cayambe. Me asumí como longo, como mestizo indiado con orgullo, y en adelante todo mi accionar y pensamiento tiene esa dosis de fiesta, de magia andina. Nosotros con los Perros Callejeros hemos estado siempre involucrados en este lenguaje y buscamos en el mestizaje, porque después de tanto tiempo desde la escuela, yo ya nací con las pantallas, cuando yo nací ya había televisión, entonces ya fui civilizado, amaestrado, adiestrado con la televisión. Entonces no sabía de todas estas otras cosas, ¿no?
Después me asumí como mestizo, porque el padre Occidente me impuso muchas cosas, y luego con un amor inmenso entendí lo que es nuestra madre originaria, la madre, la Pachamama, nuestra tierra, todo lo que es del aire, todo lo que es el sol, lo que es la tierra, lo que es del agua, ¿no es cierto? Me asumí como eso, y empezamos a hacer juegos escénicos, y salió obras como La Fiesta, que son personajes festivos, quiteños, mestizos, que también nacen, tienen origen en la fiesta indígena, en la fiesta popular indígena, o El Mascarero, que es un unipersonal mío que habla sobre rituales festivos indígenas de Imbabura, de la Suay, también de Pichincha, ¿no es cierto? Acabamos de estrenar una obra que se llama Raimi Cuna. Es una versión de una obra de Shakespeare que se llama Sueño de una noche de verano. Entonces nosotros le dimos un tinte andino, y toda esta fiesta, esta obra de Shakespeare celebra el solsticio en Europa, con todos sus personajes mitológicos, con las hadas, con los duendes, ¿no es cierto?, y con todas sus clases sociales que existían en ese tiempo. Nosotros le pasamos acá, y por ejemplo la reina de las hadas, que se llamaba Titania, nosotros le pusimos Chificha, que es un personaje de Imbabura, y Oberón, que era el rey de los duendes en el bosque, nosotros le pusimos Chusanongo, que es otro personaje de la fiesta popular. Y entonces a veces somos un poco arbitrarios en mezclar todo esto, ¿no? De pronto por la ignorancia, y de pronto también por ser atrevidos para tratar de encontrar otras cosas. Entre todo esto, en ser atrevidos, nos inventamos con otros compañeros también de la música, en reuniones, esto que se llamó el rock miñahui. Y cuando dice rock miñahui es un choque, ¿no? Dice, ¿cómo? Rock es inglés y rumiñahui es quichua. Entonces, ¿y cómo van a mezclar? Que eso es... no se hace, pero se hizo. Tenemos 27 años, y no sé si ustedes estarán viendo ahí, hay diferentes expresiones de lo que ha sido este festival. Nosotros le llamamos rito urbano de resistencia. No gratis, porque se nos ha ido dando. En los 27 años hemos ido estructurando todo esto, y es una puesta en escena en la que tiene rock, en la que tiene música étnica, no folclórica. Tratemos de diferenciar eso, ¿no es cierto? Lo étnico no es lo folclórico. Lo folclórico, lo mal llamado folclórico, es casi siempre comercial. Lo étnico es lo ancestral, es lo nuestro, a lo mejor es lo originario nuestro, ¿no? Entonces también hay danza étnica. Tenemos expresiones como el teatro gestual, la danza, ¿sí? Entonces toda esta mezcla, la poesía también, toda esta mezcla nos da esto que ahora llamamos rito urbano de resistencia, que está integrado también por una jornada académica en la que nos ha acompañado algunas veces el arquitecto Diego Fernando Velasco con todo su conocimiento, y un montón de historiadoras, historiadores, sociólogos, artistas, gente que ha dado su opinión. Y después de 17, porque son 17 las jornadas académicas, el rito urbano de resistencia tiene 27 años, pero la jornada académica tiene 17 años. En estos 17 años han pasado 17 historiadores e historiadoras, y todos nos han dicho una historia diferente de Rumiñahui. Cada uno tiene su propio concepto. Nos quedamos con un concepto romántico, ¿no? de Rumiñahui, de este puma, cóndor, sol, ¿sí? Nos quedamos con eso, y luego nos quedó el símbolo Rumiñahui, un símbolo de rebeldía, un símbolo que a lo mejor es del norte y es del sur, y es un guerrero que defendió, y es un guerrero que quiso mantener la sangre y el territorio y la memoria. Entonces toda esa rebeldía nuestra, de nuestro origen, mezclada con la contemporaneidad, con la rebeldía del rock,
y con la juventud entendiendo que no solo lo que nos dice el Occidente, los Estados Unidos, los ejemplos que tenemos tan idólatras de los Estados Unidos o de Europa y de los escritores europeos y de los autistas norteamericanos y todo eso que nos obnubila la cabeza, ¿no es cierto? Todo eso tiene algo que no solo equilibra, sino que le sobrepasa, que es todo esto que ahora entiendo un poco más, que es la cosmovisión, que es la cosmovivencia, que es nuestro origen, que es nuestra memoria, que es nuestro ancestro, ¿sí? Que es lo que nuestra sangre, nuestra tierra, nosotros que vivimos aquí en los nevados, en las montañas, donde tocamos las estrellas, donde hablamos con el Eterno, ¿sí? Como la gente que vivía en los Himalayas, ¿no? Esa gente que vivía, los que trascienden ya todos estos niveles espaciales, ¿no es cierto? Somos de herencia sacerdotes, científicos, tenemos una herencia poderosa, y eso entendimos. Todas las cosas que nosotros hacemos en el taller están cruzadas por esto, por la identidad, por el mestizaje, por la revaloración, por la valoración de lo que somos, ¿sí? De nuestro ser étnico. Hay un texto que decimos en el Rock Miñahui desde hace muchísimos años, que se repite y se repite. Y ahora que estamos en esto que llaman las fiestas españolas de la ciudad de Quito, y el Rock Miñahui es una confrontación pacífica y creativa, sí, pero es una confrontación en contra de lo que llaman las fiestas de la Fundación Española de Quito. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros no gritamos viva Quito. Sí, ahora digo el ejemplo este. ¿Qué les parece a ustedes si los palestinos, luego de algunos años, de 50 años, ¿sí?, se ponen a hacer fiesta en la fecha en que los israelitas acabaron con Gaza? Eso es lo que hicieron los españoles y estos llamados de españoles cuando vinieron acá. Destruyeron todo, se robaron, nos trajeron plagas, las pulgas, las ratas, venían sucios, son asquerosos, no se bañaban, vinieron delincuentes, asesinos, esos vinieron, violaron a las mujeres, acaba de decir, mataron a los niños, esos vinieron acá. Lo malo es que somos descendientes de esa gente, pero tenemos una sangre pura y limpia, más que el agua, que es nuestra madre, nuestro origen. Y en este texto corto que siempre se dice en el Rock Miñahui, con esto quiero terminar, y se llama La ciudad que nació en las quebradas, del poeta de las Yecas de los años 70, y dice así: desde las montañas que cobijan las nubes, de los blancos senos del sol, derramando los pasados a subidas y bajadas, y escondiendo las heridas con la yapa de las manos, venimos. Un cortejo de tumbas y de angustias nos señalan los caminos, pasando por encima de las madres. Venimos a pedir la tierra y el pancito que nos quitaron a mis hermanos y a mí, la alegría que nos arrancharon en mitad del alba, el inmenso cucayo de cristos de semilla y pájaros felices, a reclamar por las lunas que pasamos llorando, por las guarmis que partieron mitad mitad, por el oro con que cobijaron cuerpos de santos y virreyes, a exigir nuestra pite vida, limpia ya de lluvias, nuestro gavilán y todo, desde la lengüita de maíz hasta el inti que han cambiado de nombre. Nos quema el dolor en el costado de la noche, presentimos la luz como madre que va a tener a su hijo, derretimos las distancias y los ojos rompen tempestades,
percibimos el camino que anduvimos de bruces, las manos de los amos despellejaban el sudor, criaturas blancos hicieron de llamar a nuestras tierras, a nuestras piedras, a nuestras chozas, ciudad. Nos enseñaron los 10 mandamientos y la forma como poner las manos para pedir el pan. Y todo esto sucedía y nosotros cerrados la boca, como pájaros quemados, no sabíamos hablar, no podíamos. Hoy somos lo que no quisimos, candela apagada, sangre derramada, soles mudos. Ahora somos bilingües, de piel, de lágrimas, de desesperanzas. Y la ciudad creció y parió un nombre, Quito, de Pachac y Duchicela, Shiris Quitumbes caras, de Quisquís de Calicuchima, de cataclismos y de soles, Quito de los pobres, blanco añil en las paredes, cruces y crucificados, veredas del color del pan guardado, hambre, catedrales y calles, San Roque, Santa Clara, San Juan, la 24 de mayo, la Tola, la Colmena, la Loma, su pena, su historia, los mendigos arrumados al sur de la tristeza, las madres de los buenos que no tienen ni que dar de mamar, las damas del norte, sus damas de caridad, sus amazonas Ananay, el ruco, el guagua. Esta es mi ciudad, Quito, con cielo, con sed y con hambre. Esta es mi ciudad, Gavilán Nube, nombre de virgen y apellido de levantamiento. Eso es Quito. Gracias. Gracias, Diego, gracias, Héctor. Abrimos el espacio para cualquier tipo de pregunta que tengan por el momento. ¿Alguien tal vez alguna pregunta o comentario que quieran tal vez profundizar? Si no, continuamos con una pregunta. Allá. Por favor, gracias. Mana llamasicuna alichista charipashun chitupuilla kaypikashakuna quichuata rimakuna napani chinatata kaypipas chapukapanchi chaymantapas nishishinipipas napapas. Muy buenas tardes, muy contento de escuchar y también con cierto sentimentalismo, ¿no? Todo lo que se está abordando y lo que se va a abordar. Tal vez lo que sí es válido mencionar es acerca del término cosmovisión, ¿sí? El término puntual, cosmovisión, que ya desde las mismas comunidades pues, es cuestionada, porque no es un nombre que nosotros, digo nosotros porque formo parte y vengo de una comunidad quichua, de Imbabura, Cotacachi, entonces sentimos que ese término que los españoles o los castellanos lo han denominado al tratar de comprender nuestra forma de ver el cosmos, no integra el todo desde el uno mismo. Entonces, al hablar de cosmovisión, estamos hablando de algo que está pasando afuera, pero mientras que a mí no me afecte, todo bien. Y eso es lo que está pasando, y es lo que estamos viviendo. Con tal de que a mí no me pase nada, entonces todo bien. Afuera que se esté matando. Cosmovisión es lo que estoy mirando. Pero si hablamos de una cosmoexistencia o cosmovivencia como tal, formo parte de lo que está pasando afuera. Entonces, creo que es importantísimo eso, adentrarnos en un proceso de reivindicación muy válido y muy importante, incluso desde el nombre de la ciudad, ¿no? Quito, sino más bien Quito. Entonces, en algún momento conversaba, tengo la oportunidad de habitar estos espacios ya por más de 10 años, porque mi papá trabajaba acá, y bueno, la universidad que lo culminé aquí igual. Entonces, cuando
a mí me preguntaban ¿a dónde vas o de dónde vienes? Y yo siempre decía Quitumanga, de Quito o desde Quito. Entonces siempre me corregían, no se dice Quito, se dice Quito. Y le digo, o sea, es el nombre quichua Quito, porque nosotros, al menos hablando de la gramática quichua, no tenemos las vocales abiertas E y O. Entonces, Quito, incluso del nombre de los caras, Quitucaras, sí. Entonces, todo lo que engloba eso, pues, es válido mi proceso de reivindicación por esa parte, un entorno que me ha acogido y me ha permitido también aprender, ¿sí? Y en ese sentido trascender e ir aprendiendo, pues puedo decirlo, de que es Quito y es muy válido escribirlo con K, Quito, así, tal cual, I y U. Eso no más. Muchas gracias, compañero. No sé si tienen algún comentario al respecto. Sí, se puede redondear un poco lo que el compañero ha dicho, en el sentido de que cosmos sería una palabra griega, es una palabra griega que significa orden. Podríamos decir que es un espacio-tiempo ordenado, y caos es un espacio-tiempo desordenado, caótico, en descomposición. Entonces, esa relación entre caos y orden ha dado cuenta que, por ejemplo, en el quichua quizás estaría vinculado, por ejemplo, Pacha, espacio-tiempo, Camac, ordenado, que tiene un orden, que tiene una organización, y Pachacuti sería un espacio-tiempo que se ha volteado, que está en desorden, descomposición. Entonces Pachacama, Pachacuti sería como esa dualidad, y claro, tenemos que entendernos en base a ciertas palabras que de algún modo las manejamos, pero nos han venido del latín. Por ejemplo, no se puede decir Quito con cuito, porque estaríamos diciendo, justamente si ponemos la Q y la I, estaríamos diciendo cuito, pero nos han convencido de que es así como se escribe Quito. Y obviamente lo que tú decías de que no habría ni la E ni la O, pero sobre todo nos han convencido, y eso es importante para los hablantes y para las personas de origen quichua, que el quichua es un descendiente del quechua, y es falso. O sea, el quichua es un descendiente del quichua. El quichua es el idioma de las tierras del centro y de las tierras entrequebradas, como Quito. O sea, tierras entrequebradas, túas las túas son como las relaciones entre lo horizontal, lo vertical, entre el mundo plano y el mundo quebrado, que genera la microverticalidad. Y este bajó a la región de Chincha, en Perú, y subió al Cusco y construyó con el Aymara y con el Puquina el quechua, y luego subió y regresó, pero ya nuevamente no solo con los incas, sino con la Iglesia Católica para hacer la evangelización. Pero los quichuas hablantes y quichuas nativos deberían saber que el quechua no es el origen del quichua, ni la adaptación del quechua aquí, sino que el quichua es el padre y la madre, digamos, del quechua, y el quechua sube cargado de Puquina y de Aymara y corresponde a las tierras del Quichua, que sería otro de los nombres de Quito. O sea, el Quichua, la tierra entre quebradas, la tierra no plana, sino con estas verticalidades que generan la megadiversidad que tenemos. Pero quizás lo que se pueda decir aquí también es que cuando se ha adaptado para tratar de traducir este orden espacio-temporal del cosmos, que no se refiere, ahí hay por ejemplo una grave indefinición cuando se dice Pachamama. Pachamama sería espacio-tiempo ordenado madre, y Pachacama sería espacio-tiempo ordenado padre, para hacer una comparación un poco forzosa. Pero cuando usamos cosmos,
en nuestras clases, en nuestras relaciones, digamos, occidentales, en vínculo con la palabra de origen griego, podemos decir que todos los pueblos tuvieron de inicio un conocimiento, una gnosis del cosmos, o sea, tuvieron cosmogonías. También tuvieron hidrogonías con el agua, tuvieron geogonías con los volcanes, etc., para establecer con esa misma lógica palabras griegas, palabrejas griegas que están metidas en la academia. Cuando tienen una cosmogonía, tienen cosmología, o sea, tienen un logos del cosmos y hacen calendarios y logran tener una secuencia y pueden establecer cómo a nivel solar, lunar, constelar existe un continuum y existen hitos. Entonces hacer un calendario, una cosmología. Cuando miran el cosmos pueden tener una cosmovisión, y cuando sienten y hacen el festejo de estas cosmogonías y cosmologías pueden tener una cosmovivencia, y de hecho tienen una cosmoexistencia, porque hay un macrocosmos que está en nosotros, somos un microcosmos del macrocosmos, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo que habría que empezar a discutir eso enfrentando, sino comprendiendo. Por eso es que cuando se habla entonces de cosmovisión se ha extendido el término y parecería ser que solo es porque estamos viendo el cosmos, pero no, sino que con ese continuum de cosmogonía, cosmología, cosmovivencia, cosmoexistencia, ¿no? Y cosmovisión, tendríamos todo completo. Habría un macrocosmos y un microcosmos y habría que traducirlo o establecer el correlato en los términos quichuas, como en todos los pueblos. Ya pasamos tratábamos de generar una visión nativista sin hacer comparaciones transversales. Por ejemplo, me contaba Agustín ahora en la mañana que está conviviendo con los mayas. ¿Cómo dicen los mayas? Entonces los mayas seguramente van construyendo con sus propias palabras, y tenemos que ir haciendo un esfuerzo en esta época para seguir cotejando estos elementos. Creo que es necesario de esto, no solo creo que en mi experiencia con todo esto, y me viene a la mente en esta pequeña discusión que tenemos, que es tan necesario aprender las lenguas originarias, el quichua o el safiqui o el chapalachi, ¿sí, no? De los cayapas. Entonces son lenguas originarias que si no aprendemos no entendemos el secreto. Eso he aprendido en todo este tiempo, porque hay secretos, porque hay cosas que solo con la lengua puedes ir encontrando, ¿sí? A lo mejor ya vivir, ya por lo que tenemos la cabeza llena de imágenes y de pensamientos occidentales, no logramos romper este límite que tenemos, pero yo creo que entendiendo las lenguas y aprendiendo estas lenguas originarias nos acercamos más a esos tesoros, a esas memorias profundas, ¿no? a esos nervios tan delgaditos, ¿no? que nos harán sentir más. Por eso es necesario aprender las lenguas madres, es absolutamente necesario. Listo. ¿Alguien tal vez algún otro comentario, pregunta? Sí, por favor. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradezco también su trabajo, creo que es impresionante. Yo en este momento me encuentro realizando la investigación sobre la tesis y mi pregunta me encaminaba a eso, ¿no? Me preguntabas acerca de la organización geográfica de Quito en la época colonial, más o menos 1820. No, yo tengo entendido que los españoles organizaron geográficamente según en forma de damero, ¿no? Entonces, ¿cómo esto afectó también el desplazamiento de las poblaciones que estaban habitando estos espacios? Porque también investigué, ¿no? Que estaban los españoles nos mandaron detrás de la quebrada de San Blas. Entonces, ¿cómo podría decirlo? ¿Qué lugares actualmente comprendería el Quito de la colonia? Gracias.
disciplina, qué profesión dices? Yo estudio danza. Estudio danza, pero estoy haciendo una investigación histórica sobre los bailes de la colonia. Interesante, sí. Todo el tema del espacio, la proxémica, la espacialidad, la poética del espacio, ¿no? Como ese hermoso poema de Héctor Cisneros, que lo he vuelto a escuchar hace tanto tiempo y tiene tantas resonancias, tantos ecos, porque relaciona el espacio de lo popular con la cosmovisión, etc., ¿no? Sí hay muchos trabajos que se han hecho y tesis sobre el tema de cómo se reconfiguró el espacio a partir de los espacios primordiales, porque cuando hablamos de Loquitukara, como hablaba nuestro amigo, hay una tetralidad fundamental, es Ki-Tu. Entonces el Ki normalmente es un toponímico que establece centros o puntos importantes, y el Tu es como la Tua o el Tupu o la Te, que establece quebradas o relaciones verticales horizontales. Entonces Ki-Tu ya es bastante. Ka, y ahí vienen toda la zona caribe, los caribes, los barbacoas, los chipchas, incluso los carios que vienen desde el Mediterráneo, que todo eso está por definirse, porque para los egipcios, ¿no? En la zona de Saqqara, Ka es sol, y digamos Ra es sol y Ka es energía. Entonces, si nos vamos al Japón, Ki también es energía, para los chinos es Chi. Entonces, Ki-Tu-Kara es una tetralidad fundamental de tierras del centro que estaban ordenadas no en cruz, sino en el caso del centro histórico también ocurre en la zona de la Magdalena, que es la cabeza de la jaguarina del sur, ¿no? Y ahí ustedes ven que hay el parque de la Magdalena, la iglesia de la Magdalena, y que las procesiones que se están haciendo ahora de Jesús del Gran Poder, eso es toda una historia que se podía comentar. Cuando se inventaron la procesión de Jesús del Gran Poder, que sale de la frente del Puma y termina en el corazón del Puma, o sea, sale de San Francisco y se va a la Basílica, y de la Basílica regresa otra vez a la frente. Entonces se usaron todos los espacios, pero se usó la diagonal y se la maquilló. Al ser la diagonal el Tahuantín, que tiene un punto central que sería el Templo del Sol, que hoy es la catedral, el damero no existe, sino que se lo acomoda, y al centro ceremonial, que era una cancha para que llegaran miles de celebrantes a celebrar el marzo, el Mushuknina, las fiestas reales del Quito milenario. Entonces eso no era habitacional, aunque ya en la época incásica lo que hoy entendemos como Carondelet era el Palacio de Atahualpa. Lo que entendemos como la catedral era el Templo del Sol. Lo que entendemos como San Francisco era el Templo del Rayo Catequil o Iyapu. Lo que entendemos como la Merced era el Templo de Alpamama o de la Tierra del Agua. Lo que entendemos como San Agustín era el Templo del Arco Iris. Lo que entendemos como Santo Domingo era el Templo de las Constelaciones. Y en el centro de ese felino, de esa cabeza, estaba el ojo dorado, porque les voy a comentar un secreto, pero no hay que avisar a nadie. Es que debajo de Quito hay oro, siempre ha habido oro, y ha habido explotación de oro. Y entonces debajo de la compañía han habido y hay vetas de oro. ¿Cómo se produce eso? Sobre todo por la relación entre una falla geológica y el vulcanismo. Se genera una lava que con el tiempo esa lava se convierte en un magma que se convierte en oro, ¿no? Y es por eso que aparece el tema de Cantuña y todos los túneles debajo de las iglesias, bueno, todo eso. Entonces, ¿cómo hicieron los europeos para usar eso, pero para decir que no, que era hecho una fundación, de que era un damero, de que eran las iglesias tales y cuales y pascuales? Solo suplantaron, ¿no? Y a su vez los incas, porque acabo de decir los nombres incas de los templos, y el felino más bien puma de los incas, suplantaron las tolas de carácter cara, y a su vez ellos suplantaron las piachas o lomas como la de Chumboloma de carácter quito. Entonces todo es un palincesto, ¿no? Entonces te recomiendo afuera, y les recomiendo a todos, incluso quienes han quedado o más allá de ahora o después, vean los libros que estamos trabajando con comunidades de saberes,
tomen el dato de cómo conseguir esos libros, de cómo contactar para hacer esto con el compañero que está ahí. Vean unos gráficos que hicimos con los estudiantes de la Católica de Arquitectura, en donde solo con San Francisco definimos cómo habrá sido San Francisco cuando era una tola con rampa y el atril era la rampa, ¿no? Y luego cómo habrá sido que esa tola los incas le cercaron y le hicieron piedras que están hasta ahora ahí, piedras almohadillas, y vinieron los españoles, se pusieron en las plataformas y todas las iglesias de Quito están altas, están sobre plataformas. ¿Por qué? Porque eran todas las caras, y estas a su vez estaban relacionadas con las 4 lomas principales de Quito que señalé: el Zambía, Quillaloma, San Juan, Chungoloma, Panecillo, y Yaucu, Caiminca, que sería el Placer. Entonces todo calza y todo se relaciona, y todo ya hemos estudiado, tanta gente desde hace 20 años o más, y sin embargo no es posicionado, y es negado, y es cuestionado. Simplemente hay que ir encontrando las claves, como dice Héctor. Cuando uno encuentra una clave, sea en el lenguaje o sea en el espacio, como en tu caso que vas a relacionar el movimiento con el espacio, con la geografía, con la época, ahí está todo, simplemente que está suplantándose. Y cuando vamos allá y con buen ojo vemos, o cuando vemos los esquemas que están afuera, que les invito a que vean, no pasa nada, están ahí simplemente para que vean y revisen los libros y ojeen y cojan el dato también para seguir en apoyo a tesis de grado, a trabajos, a monografías. Eso nos encanta a nosotros que sigamos haciendo. Entonces ojalá eso te sirva y sigue tomando el dato para que sigas en contacto. En Quito Milenario se hacen preguntas, o en las caminatas o en las fiestas, y seguimos pues asesorando a tantas personas, a tantos estudiantes ávidos de conocer. Gracias, Diego. Tal vez alguien más, alguna pregunta. Sí, atrás, gracias. Bueno, yo más bien no puedo parar, perdón, estoy No te sientas más. Bueno, un saludo cordial. Mi nombre es Darwin de Sicha. Bueno, pertenezco al pueblo Quitucara. Mi familia es una de las conservadoras de las tradiciones ancestrales. Nos conocen como chupchurillos. Creo que hace mucho tiempo le conocí a Mauricio Quiroz, y a usted también dentro de las investigaciones en los territorios. Al compañero, estuvimos el día domingo ahí en Rumiñahui haciendo un performance junto con la música de Enrique Males, que fue un espacio como súper interesante. Más bien felicitar, creo que yo crecí viendo todo ese proceso justamente de Rumiñahui desde hace mucho tiempo. En mi juventud, en mi época de loco, de punquero, que era andando también de territorio en territorio, buscando encontrar algo, buscando experimentar algo diferente. Después de todo eso, me formé, siempre estuve rodeado de todo este espacio. También tuve al lado mío la cosmovisión, la ancestralidad de mis abuelos, de mis padres. Sé mucho también sobre un poco la historia de Quito, gracias también a las lecturas, al conversar que hemos tenido con los compañeros, más bien, al sentarse a conversar con los abuelos, con la gente de los territorios. Por eso yo felicito mucho este proceso de todos, porque yo no creo en esto de decir de que solo una persona genera un trabajo sobre una investigación, sino es un proceso comunitario. Siempre he hablado y he dicho esta palabra reciprocidad. ¿Qué hay sobre la reciprocidad o la retribución? Si se devuelve o no el conocimiento adquirido de las comunidades, se devuelve a las mismas comunidades después del pasar del tiempo. En mi caso, mi comunidad jamás ha vuelto. Y es por eso que nosotros luchamos ahora por la defensa de este conocimiento. Tal vez suene un poco egoísta decir ya no se comparte, no es así. Hace mucho tiempo se daba esta apertura a mucha gente, pero tristemente el modelo de investigación también ha afectado a comunidades, y eso es algo que hay que mencionarlo y decirlo directamente, porque sí ha habido un proceso de conservación, de retribución, pero ha sido un porcentaje mucho más grande de usurpación y de daño a las comunidades. Por eso en la actualidad ahora las comunidades ya no quieren recibir a nadie, porque lo poco que nos queda es para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Y ahora nosotros, yo quiero llevar este mensaje a ustedes. Yo conozco su trabajo durante mucho tiempo, me encanta este proceso. Lo interesante de esto es que cuando yo, antes de leer los libros sobre los trazos ancestrales de Quito, los puntos sagrados que se cruzan líneas y aparecen las dos figuras de los pumas sagrados, nuestros abuelos ya nos contaban y nos decían que hay una figura que parece de un puma. Y de ahí vienen las terminologías antiguas de los territorios, de las parroquias que han quedado en la memoria. Cotocollao, que viene del cutu, ¿no? Del coto, del cuello.
y Pumasiki, asiento de Pumas del territorio del que vengo. Justamente cuando leí un poco sobre, Mauricio, esta cuestión sobre los trazos, en Google Maps cogí y empecé a juntar los puntos sagrados con líneas, con trazos, y fue verdad. Entonces yo dije, qué interesante poder encontrar a través de la memoria de los abuelos, más la actualización de la modernidad, del conocimiento que han adquirido durante muchos tiempos, más el proceso de la caminata que han tenido, encontrar esa historia y asimilar estos puntos. Entonces yo digo, los abuelos siempre nos han dicho, la academia también nos ha dicho, pero en mi caso yo correlaciono estos espacios de investigación. Entonces, no es como una pregunta más bien, sino es una felicitación. Hoy estuvimos acá porque estamos estudiantes de la carrera de danza, somos acá nosotros, estamos acá algunos compañeros, terminando ya la licenciatura ya para egresar. Pero creo que cada uno encontramos nuestro camino de lucha, de resistencia. Yo en mi caso seguiré luchando por el conocimiento de mis abuelos, por la resistencia de mis padres y todo ello. No me gusta romantizar la colonización, el genocidio, porque nosotros también fuimos unas personas, nuestros antepasados, los ancestros también cortaban cabezas, sacaban corazones. Entonces decir que romantizar la colonización nos lleva a un modelo de modernidad para afectar a las futuras generaciones. Hay que aceptar nuestro pasado también, que éramos muy salvajes, así como nos decían los españoles, los jíbaros, que también es un término muy salvaje para la actualidad, la modernidad. Entonces nada, felicitarles, gracias. Un mensaje de Romiñahui fue armar la mesa ceremonial y verle a un rockero, como les digo yo, junto a su hijo, explicándole la cosmovisión dentro del espacio ceremonial. Fue como, qué interesante ver que esas personas que aplican su vivencia desde otro espacio musical que también únicamente nos une, su hijo está conjuntamente con él con la misma camisa de No Toquen y toda esta cuestión, o de Betal, algunas cosas, y él mismo contándole de qué se trata. Yo no tenía que hablar, o sea, yo llegué con mi mamá que estuvo haciendo ceremonia ahí a hacer un proceso diferente. Todos ya sabían, y creo que el conocimiento ha sido transmitido, y eso es muy valioso de parte de usted. Y sobre los temas de los libros, sigo aún leyendo un poco más, encontrando en los libros las historias de los abuelos, de nuestros padres, y buscando conservar esta memoria para los abuelos. Ojalá en un momento los pueda tener en un espacio. Creo que Mauricio Quiroga llegó a nuestro espacio también, nos conoció un poco, y nada, muchas gracias también por este espacio de convivencia, porque esto es tejer redes, como siempre he dicho, esa palabra que me ha quedado grabada durante mucho tiempo. Hay que seguir tejiendo redes, seguir compartiendo diálogos entre amigos. Yo soy de las personas que digo, ojalá algún día me pueda tomar un café con ustedes o un té para poder conversar, aprender algo de ustedes, y tal vez que ustedes puedan aprender algo de mí, y poder yo con ese conocimiento poder sostener a las futuras generaciones, tal vez desde la idea del rock, o un poco desde la academia, un poco de eso, para seguir como solventando estos procesos. Nada, entonces eso nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo me sumo a lo que tú dices, porque realmente lo que nosotros hemos pretendido, como yo también les decía cuando llegaron, no es ponernos aquí en un lugar de sabiduría, sino un lugar de compartir experiencias. Para nosotros una parte vital de estos procesos es compartir con todos ustedes, porque todos ustedes traen conocimiento. Y qué bueno que puedas también estar aquí, que puedas compartir, si quieres ahora mismo hablar con ellos. Miren, es el espacio ideal para eso. Entonces muchas gracias por haber venido también, porque nos interesa mucho seguir participando, tejer redes. El palinsexto que también nos hablaba Diego también es esto, ¿no? Ir tejiendo, ir conociendo, no dejarnos de tener miedo, porque muchas de las veces las fiestas de Quito han sido el espacio para tenernos miedo, ¿no? Que ir a meternos en un lugar. Antes habían corridas de toros donde había más violencia que recordamos que éramos violentos, que la sangre era lo que predominaba, y realmente no es eso. Para mucha gente puede ser respetable, pero para otra gente tal vez buscamos otras formas de encontrar puntos de encuentro y comunes. Eso más bien les dejo con una última palabra, Diego y Héctor, tal vez algo más que se haya quedado. A mí me interesaría mucho seguir hablando, pero... Sí. No, ya hemos hablado bastante. Interesante transformar todo esto en el salto, el movimiento del jaguar y el vuelo del cóndor y del colibrí y de la serpiente, ¿no? O sea, yo pienso, si en la danza ustedes pueden ir traduciendo estos elementos, el movimiento, el ritmo, el espacio, la espiral, el tahuantín, ¿no es cierto? Todo esto
ha valido la pena, porque todo lo que hacemos es justamente es dar y dar y recibir y dar y recibir, y siempre es un ciclo. No lo hacemos en un sentido así como de académico para, bueno, fungir ante otros académicos que nosotros les llamamos acá-endémicos o endémicos de por acá, sino simplemente una academia viva, caminante, siempre corazonante, si cabe el término, que esté trabajando, porque nosotros somos, en el caso de los andinos, quizás se dice mestizo, pero yo creo que mestizos somos todos a estas alturas en el planeta, esta historia del siglo XX, XXI, somos mestizos todos, todos estamos mezclados de diferentes maneras, incluso nuestra lengua, nuestra vestimenta, corporalidad, todo es una mezcla, pero no todos somos andinos, y no todos somos andinos equinocciales o ecuatoriales o quitus, ¿no? En el sentido amplio, lo que se podría llamar quiteños, así, bueno. Entonces, simplemente agradecer a Agustín, que de algún modo he estado viendo tu trabajo en la onda literaria andina, narrativa también, desde los talleres, pero que luego ya estás por otros lares, y toda la gente en diferentes partes del mundo, crítica, gente despierta, está tejiendo comunidad, tejiendo saberes, haciendo comunidad de saberes. Entonces, gracias por este espacio, gracias a ustedes por este espacio. No tengan ningún temor en revisar los libros, no es necesario que los compren. Si en algún momento quieren, pues pueden comprar. Hay unos pequeños folletos reciclados a $5 sobre lo que es el Tahuantín del centro histórico. Está hecho en cartones reciclados y en carpetas recicladas. Están unas... Normalmente vamos a las 4 lomas de los 4 raimis, vamos guardando esas 4 direcciones y caminando, pensando, cantando, riendo, tocando el tambor, la flauta, lo que sea. Es así como tenemos que hacer cosmovivencia, como decía nuestro amigo. Es en realidad ahí donde se asienta toda la teoría, se asienta, pero recordar siempre que no porque, digamos, se piense que la academia, el pensamiento abstracto, la ciencia es muy volátil, que se unan las 4 direcciones, los 4 elementos y los 3 mundos, ¿no? Que unamos el cielo abstracto con la tierra más concreta y sobre todo con lo más misterioso que es el inframundo. 4 más 3, 7. Entonces, en esas 7 direcciones que venga el movimiento y la danza para observarles, y con mucho placer. Gracias, Diego. Un aplauso. Héctor. Muchas gracias a Agustín por invitarme a esto. En realidad yo vengo del trabajo escénico y en ese trabajo escénico siempre he tratado de huirme de la palabra. Entonces más tratamos de hacer una cosa gestual, una cosa corporal que se acerca al mimo, a la danza, al teatro gestual. Pero siempre reflexionar, pensar, y sobre todo ahora dicen corazonar, que es a lo mejor primero sentir y luego pensar. Es lo que nosotros desde que entramos a una clase decimos, ¿no? Aquí no se piensa, aquí se siente y luego se piensa. Entonces, entender ahora, en todo el tiempo que ha pasado con el compañero, ahora dirigiéndonos más, ya no de trabajo, digamos, ya no de compartir esa cosa, como él, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay adultos que vamos aceptando esta mezcla, este mestizaje, que nos rechazamos de pronto que nos guste los sonidos de la flauta y el pingullo, pero que también nos gusten los sonidos fuertes de la guitarra eléctrica y una batería. Entonces todas estas cosas son parte de nuestro mundo y todo esto nos conforma, pero siempre teniendo un origen y un orgullo, un valor de ese origen. Entonces para mí tener mis apus en mi cuerpo, ser parte del
Chinchay, en mi corazón ser parte de acá, del Cayambi, y en mi cabeza ser parte del Cotopaxi, Axis, hacia arriba, al cosmos, a las constelaciones, a las galaxias, al Yurupari, a la Cruz del Sur, ¿no? Entonces ser parte de todo esto nos hace poderosos. Eso es lo que me ha quedado siempre. Somos fuertes, somos poderosos, y no somos menos ni somos más que nadie en todo este mundo, ¿no? Entonces eso ustedes que están caminando en este sendero, tener en cuenta eso. Somos fuertes, somos poderosos, tenemos esencia milenaria, ancestral, verdadera, concreta. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Héctor. Gracias a ustedes. Y nada, más bien, esto ha sido Adrenalina Ancestral, la jornada de ahora. Anuncios parroquiales. A las 5 de la tarde vamos a tener un nuevo Círculo de la Palabra, que es sobre el urbanicidio, el problema de la vivienda en los Andes. Vamos a tener también otros 2 exposiciones.